primer lugar, agradecerle a la directiva de la sociedad que me haya invitado para poder moderar esta mesa redonda, más que debate, donde hay participación pues, de los 4 principales actores, me atrevo a decir, que tienen que ver con todo lo que está vinculado a la industria en Asturias, porque es un debate, como saben, que trata de analizar cuál es el presente de la industria y también de vaticinar, porque el futuro nunca es algo seguro, vaticinar hacia dónde va la industria asturiana. Antes de nada, y de acuerdo, por supuesto, con la organización, debido a lo que ha ocurrido esta semana, al gravísimo accidente ocurrido en la mina de Cerredo el lunes, donde fallecieron, como todos ustedes saben, 5 trabajadores y 4 resultaron heridos, vamos, si les parece, a guardar un minuto de silencio. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahora paso ya directamente a contarles un poco cuál va a ser la dinámica de la mesa redonda. Les decía al principio que están representados los 4 principales actores de la industria en la región. Está el Gobierno del Principado de Asturias, en persona del director general de Industria y Minería, Mauro Rodríguez. A última hora ha tenido que cancelar su asistencia la consejera, Belarmina Díaz, que estaba prevista aquí. Pero un imprevisto, finalmente acudirá en representación del Ejecutivo Autonómico el director general, digo, de Industria y Minería. Está también representada la patronal. Aquí a mi derecha está María Calvo, que es la presidenta en funciones de FADE, porque está, como saben, en proceso electoral y candidata también a la reelección. Y están los 2 principales sindicatos de la región, al fondo a la derecha, a mi derecha, a su izquierda, Javier Fernández Danero, secretario general de UGT, y al otro lado, José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras. El debate se estructura en torno a 4 grandes apartados. El primero es la siderurgia. El segundo tiene que ver con todo lo que con el parque de baterías y eólicos. Hablaremos también de la industria de defensa, que como saben que es un sector profundamente emergente, y hablaremos también de la Zalia y el Musel. Son los 4 grandes apartados de los que va a constar el debate y cada uno de los intervinientes tendrá alrededor de 5 minutos por cada bloque, que intentaremos repartir. No va a ser nada cronometrado, no es un debate electoral, pero bueno, intentaremos repartir en 2 turnos, pues aproximadamente 2 minutos y medio, 2 minutos y medio, 3 minutos, 2 minutos, para que también darle un poco más de dinamismo y que pueda haber réplicas y contrarréplicas. Dicho esto, vamos a comenzar ya el debate, pero antes, y dadas las circunstancias de lo que ha ocurrido, como comentaba al principio esta semana, no puedo sino resistirme a preguntarle al director general de Industria y Minería por ese accidente de la mina de Cerredo, hacerle una doble pregunta. No sé si se puede apuntar ya algo en torno a la investigación en estos primeros días, primeras horas, y no sé si desde el Principado tenían sospechas o indicios de que se estuviera pudiendo realizar alguna actividad para lo que no había permiso. Se habla, por ejemplo, de extracción de carbón. Yo creo que lo primero, bueno, el recuerdo cariñoso a las familias. Creo que lo que sucedió el lunes pasado en Cerredo es una tragedia para las 5 personas fallecidas, una tragedia para las 5 familias que, bueno, han sufrido un golpe brutal y una tragedia para el territorio, para la propia comarca. Desde nuestra parte, bueno, ahora mismo yo creo que esta mañana se ha reunido la Comisión de Seguridad Minera, donde se ha comentado los avances que están haciendo. La consejera ha hecho unas declaraciones al respecto a las cuales me remito, y ahora mismo lo que se está haciendo es intentar averiguar lo que realmente sucedió. Más allá de eso, poco más se puede decir en estos momentos.
esa posible extracción de carbón? ¿No se sabe nada? No... Aventurar cualquier cosa que se diga ahora sin tener los aspectos claros no se debe hacer. Vamos. Ahora mismo lo que hay que dejar que todos los técnicos y toda la investigación siga su curso y llegar a dilucidar qué sucedió. No sé si los sindicatos tienen alguna información que le hayan podido ofrecer trabajadores. Buenas tardes a todos y todas, y lo primero agradecer a la organización que nos invite. Y bueno, me parecía obligado empezar hablando de industria por lo que ha ocurrido en Cerredo estos días, ¿no? Yo creo que hay que ser prudentes, que hay que ser cautos. Lógicamente todavía estamos en días de duelo, que hay que acompañar a las familias y sobre todo no generarles más incertidumbres, inseguridades en un momento tan doloroso. Pero nosotros no nos resistimos a trasladar algunas certezas que sabemos, ¿no? Yo creo que la transición energética no está siendo justa con Asturias, porque han supuesto cierres y despidos, pero además con esto pues también estamos viendo cómo se desmanteló un sector estructurado, con seguridad, con avances tecnológicos, mecanizado, y está siendo sustituido por chamizos. Y en los chamizos pues no hay medidas de seguridad. Y yo creo que de eso se puede hablar perfectamente sin conocer y sobre todo dejando trabajar a la justicia y a la policía judicial. Y a partir de ahí yo creo que hay que ser muy exigentes. Primero con los responsables, que son los responsables de la empresa, que tienen que dar la cara. De momento a comisiones obreras no le consta que lo esté haciendo. Algo tan dramático como esto, pues seguimos enterándonos como en el siglo XIX por la boca del pozo, que allí llegan los familiares y preguntan, y eso no se puede consentir en el siglo XXI. No nos consta que estén puestos a disposición judicial, que es donde deberían estar en este momento. Y también hacia la administración, que como autoridad con competencia en minería, pues tiene que ser muy transparente, muy rigurosa y ágil para trasladar certezas a este drama, porque si el tiempo pasa, pues la especulación va a ser un doble dolor para las familias y para las comarcas mineras y para todos y todas los que estamos preocupados en las condiciones del sector. Comentaba el secretario general de Comisiones Obreras que no es un accidente de estos tiempos. O aparentemente, según los primeros indicios, es muy prematuro también hacer todavía valoraciones, pero no parece que en el año 2025 se apuntaba inicialmente al Grisú, pueda ocurrir cosas como estas. La minería en Asturias tuvo un antes y un después, como todos sabéis, el 31 de diciembre de 2018, cuando todos los yacimientos que no eran rentables tuvieron que cerrar de acuerdo a la normativa europea. El Pozo Nicolasa fue una excepción, duró unos años más por sus propias vicisitudes, y luego es verdad que han reabierto algunas minas, pero no sabemos, y le traslado la pregunta al secretario general de UGT, si las condiciones con las que han reabierto, se hablaba de, a día de hoy, que sepamos, hay 3 minas que están donde se está extrayendo carbón en Asturias, todas en el suroccidente. Luego hay permisos para otro tipo de actividad, pero no sabemos muy bien cómo está siendo este proceso, ¿no? No sé si respecto al accidente en concreto o al asunto en general maneja desde UGT algún dato. Bueno, yo creo que... Buenos días a todos y a todas. Yo creo que en estos temas hay que ser muy serio, muy riguroso y, por lo tanto, como bien decías, se reunió hoy por la mañana la Comisión de Seguridad Minera. Hay que esperar a las investigaciones, especular, decir, hablar sin tener datos objetivos, empezar a buscar responsabilidades, pues creo que ahora mismo, hoy al menos, hasta ahora no es el momento. Acabamos de enterrar a 5 compañeros en Villablino, estuvimos allí, estuvimos todos allí, vimos 5 familias destrozadas. Hablábamos estos días, ¿no?, de que los viejos demonios del pasado han regresado en forma de imágenes, de escenas, de situaciones de dolor que nos recuerdan, pues entre otras cosas, lo difícil y lo duro de la actividad minera, ¿no?, y de lo que vivimos hace tiempo ya en Asturias, y los accidentes que tuvimos, ¿no? Pero al final la conclusión es que hay 5 hombres muertos que no van a volver a regresar, y lo mínimo que evidentemente vamos a exigir todos es justicia, y la justicia es saber lo que ocurrió, que se sepa rápido, que no estemos años y años en estos procesos, con datos concretos, con datos exactos, y en ese momento
lógicamente seremos contundentes para pedir las responsabilidades oportunas. No es hoy y ahora el momento, y lo único que tengo ahora pues es esa sensación de haber vivido estos 2 días que estuvimos en Villablino situaciones que no se pueden volver a dar, que parecen imposibles, que no pensé que se darían más, nunca más en esta vida, pero por desgracia ahí está. Javier Fernández Lanero, que tendría que estar aquí hoy como secretario general reelegido de UGT, pero el sindicato decidió precisamente por el accidente cancelar su congreso. Era lo más digno que podíamos hacer en ese momento. Desde la patronal, María Calvo, no sé si tenéis algún tipo de dato sobre esas empresas que operan, ya digo, a día de hoy en el suroccidente. No, yo creo, bueno, estoy de acuerdo con Javier, lo que toca es mostrar todo el apoyo y todas las condolencias a las familias de las víctimas, pues desde luego pues son unos días muy tristes para Asturias y no podemos hacer otra cosa que sumarnos a este dolor y bueno, y con toda la prudencia, pues desde luego esperar a que pues se investigue pues las circunstancias y las causas de lo ocurrido, ¿no? Y bueno, pues no me atrevo tampoco pues a adelantar, ni puedo ni quiero adelantar pues nada. Ese es el trabajo de la justicia, el que tiene que indagar sobre las causas, y ahora, como decía, yo creo que es el momento de manifestar el apoyo y la consternación por lo ocurrido, ¿no? Bueno, era obligado romper el guión del debate en este inicio. Por supuesto, mandar un abrazo colectivo a todos los allegados de los 5 fallecidos, de los heridos y del resto de trabajadores de esa explotación que, por desgracia, ha pasado a formar parte ya de la historia minera y de la historia en general de Asturias. Vamos ahora entonces y así al debate, a lo que estaba previsto, y el primer punto tiene que ver con la siderurgia. Sobran explicaciones, en la siderurgia hay un nombre propio en Asturias, que es Arcelor, y muchísimas incógnitas que con el paso de los días, de las semanas, de los meses, me atrevo a decir que se van incrementando. Por resumirlo muy rápido, no se sabe muy bien qué va a ser con esa inversión anunciada que se va a hacer, qué va a hacer la compañía con esa inversión anunciada en su momento, esa millonaria inversión o millonaria inversión que va a hacer en la factoría de Gijón. Muchísimas incertidumbres, más incertidumbres. Parte de sus servicios se los va a llevar a la India, luego va a haber una pérdida de empleo. No sabemos todavía exactamente las cifras exactas, pero evidentemente es un proceso de deslocalización evidente, al menos de esos servicios. Y luego tenemos el plan del acero de la Unión Europea, que se presentó hace escasos días, que no parece convencer a la compañía. La compañía sigue insistiendo en que el precio de la electricidad es el que es y sigue insistiendo o dejando caer que Europa, y en concreto Asturias, no parece a día de hoy una de sus prioridades. Y más allá de las declaraciones, lo deja claro con hechos, con inversiones. Bien. En todo este contexto, en una ciudad como Gijón y en una región como Asturias, cabe preguntarse y cabe preguntarle, en primer lugar, al Gobierno del Principado cuáles son las perspectivas en general de la siderurgia, pero muy particular de Arcelor. ¿Hay motivos para estar preocupados, director general? Bueno, pues yo creo que ahora mismo no debería haber motivos. Obviamente entiendo y todos somos conscientes de los retos a los que nos enfrentamos a nivel europeo, ya no solo a nivel regional. Yo creo que Europa se enfrenta en estos momentos a una situación, vamos a decir, crucial para la continuidad para mantener sectores estratégicos para la Unión Europea. Y obviamente, pues Asturias a nosotros es un sector estratégico por lo que representa, por el número de empleados que tiene, por la atracción que tiene de otros sectores y porque, bueno, pues obviamente existe una posibilidad que nadie quiere ver, nadie quiere escuchar, pero que yo creo que es muy lejana. O sea, no, la confianza tiene que existir porque los proyectos se está trabajando en ellos, existe financiación de la Unión Europea, parece que el Pacto del Acero
tiene que concretar medidas, porque sí que está alineado con lo que se busca, con lo que se persigue. Europa ya ha dado una respuesta de que tiene claro que va a apostar por sectores estratégicos como el acero, pero lo que nosotros seguimos insistiendo es que esas medidas deben aterrizarse, deben concretarse y ponerse negro sobre blanco para que la compañía pues pueda continuar y tomar las decisiones que se estime oportunas para sacar adelante sus proyectos. Comentaba precisamente el otro día la consejera Belarmina Díaz, de viaje en Bruselas, que Europa tenía que dar una respuesta rápida. No sé, por parte de los trabajadores, Fernández Lanero, no sé si hay intranquilidad, ¿cómo es ahora mismo la situación en las factorías de Arcelor? Bueno, en las factorías de Arcelor siempre hemos estado alerta. Toda la vida nuestras secciones sindicales han estado en continuas negociaciones, en continuas situaciones de no preocupación, porque siempre ha preocupado. Es decir, Arcelor es tan importante que todo genera preocupación, ¿no? Lo que está claro es que estamos en un momento donde la siderurgia en Europa se la juega. Tenemos dos graves problemas. Uno, las políticas arancelarias. Acabamos de ver las que plantea Trump, que plantea aranceles para todas las cosas y contra todos. Pero la realidad que tenemos es que Europa ha tardado 6 años en poner en marcha unos aranceles que pedimos a raíz del cierre de Alcoa. 6 años después pone en marcha unos aranceles que además los pone en periodo de prueba durante 1 año y medio. Claro, Donald Trump desayuna pensando por unos aranceles, antes de comer ya los ha puesto. La Unión Europea tardamos 6 años en poner unos aranceles porque, entre otras cosas, necesitamos la unanimidad del Consejo de Europa, que funciona por unanimidad. A esto hay que añadir un plan industrial, un plan del acero en concreto, que no nos convence, no porque lo que diga no está bien, si lo que dice es que ya lo veníamos pidiendo hace 6 años, sino porque no lo concreta. Y además delega la responsabilidad de muchas de las medidas que hay que poner en marcha a los países miembros. Y por lo tanto vamos a entrar en una competencia desleal de las propias empresas dentro de los países, de aquellos países que tienen más capacidad de proteger sobre otros. Estamos en España, no somos capaces todavía de poner adelante la ley de industria. Llevamos pidiendo un pacto de Estado por la industria también, que todavía no tenemos. Llevamos pidiendo un pacto de Estado por la energía. Llevamos pidiendo que UNOSA se convierta en una empresa energética pública. Y llevamos pidiendo que la industria electrointensiva se convierta en estratégica en España. Todavía no hemos conseguido eso. Posiblemente porque no haya fortaleza en el Parlamento español o por la razón que sea. El caso es que Europa tiene que coger el toro por los cuernos en materia industrial, en materia de defensa, en cualquier otro aspecto, y tiene que dar respuesta como la Unión Europea y no dejar la respuesta a los países miembros. A partir de aquí tenemos el segundo problema, que son los costes energéticos. Ahora mismo producir energía es más barato en España que en el resto de los países de la Unión Europea. Pero, sin embargo, reciben más ayudas de Estado otros países de la Unión Europea, por lo tanto tienen un coste energético más barato. Si lo comparamos con Estados Unidos o con China, ahí es mucho más barato el coste de la energía. Por lo tanto, claro que tenemos riesgos de deslocalizaciones. Nosotros lo tenemos muy claro con respecto a la empresa Arcelor. Vamos a exigir la inversión del horno eléctrico dentro de esa acería en Avilés, porque junto con la que ya se está haciendo en Gijón, sería más fácil que el día de mañana, cuando tome la decisión de abrir uno de los de Reis a través del hidrógeno que tiene diseñados en Europa, el primero que pudiera abrir fuera el de España, fuera aquí, en Asturias. Por lo tanto, esa es nuestra exigencia. Y por lo tanto, a Mittal hay que pedirle que cumpla sus compromisos, sus inversiones, que para eso las comprometió, y al Gobierno de España que haga todo lo posible, que presione, que ponga en marcha medidas. Puede todavía elevar más la compensación por emisión de CO2, que se pasó de 300 a 600 millones, pero para cumplir ese 25% que tenemos de bonificación por emitir CO2, todavía podemos tener un margen de 200 millones más y que ponga en marcha precios energéticos competitivos para nuestras empresas. Lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo. Ahora producimos la energía más barata gracias al esfuerzo que hemos hecho todos y que hemos pagado nuestra factura de la luz. Pero así todo, insisto, en otros países de la Unión Europea siguen teniendo costes más baratos y fuera más baratos todavía si cabe. Por lo tanto, tiene que haber una respuesta de Europa. Una respuesta de Europa donde, si quiere garantizar y pelear de manera eficaz contra los aranceles, tiene que invertir sobre todo en tener mayor autonomía, tener mayor soberanía y reducir las dependencias del exterior. En materia energética, en materia de materias primas, llamémoslo chips, microchips, semiconductores, es decir, tenemos que reducir todas esas dependencias y tener una política clara que tenga unos costes que hagan que nuestras empresas sean competitivas. Por tanto, no voy a decir que no hay preocupación, tampoco voy a decir que estamos en tensión, pero desde luego nos la estamos jugando. No hay que olvidar que el próximo año va a cerrar uno de los altos hornos de Arcelor
Y por lo tanto estamos en unos momentos donde las decisiones ya no van a ser a largo plazo, las tenemos encima de la mesa. Y queremos, por lo tanto, respuestas y en eso estamos trabajando. Participamos a través de las secciones sindicales en todas las comisiones y creo que desde la sección sindical, tanto de Veriña como de Avilés, hemos sido siempre muy contundentes y en esa línea seguiremos. María Calvo, 2 preguntas muy claras. ¿Hay confianza en la patronal de que la empresa cumpla con sus compromisos y hay temor a una deslocalización, a una progresiva deslocalización, más allá de los servicios ya anunciados? Bueno, yo comparto, yo no creo que haya una especial situación de preocupación ahora mismo. Es algo que venimos arrastrando mucho tiempo y que llevamos diciendo mucho tiempo, que Europa tenía que actuar con más agilidad y con más contundencia, ¿no? Y bueno, estamos viendo ahora las consecuencias. Desde luego, pues la política de Trump y la llegada de Trump pues ha agravado la situación de alguna industria, pero esto no es nuevo, ni siquiera es nuevo desde el informe Draghi. Nosotros, que parecía una novedad, esto llevamos poniéndolo encima de la mesa muchísimo tiempo, que nuestra industria y en concreto nuestra siderurgia y nuestra industria electrointensiva tenía que competir en igualdad de condiciones que lo hace en el resto del mundo y que sin eso pues sería muy difícil su defensa, ¿no? Ahora parece que es verdad que Europa pues ha tomado conciencia y, como se comentaba, pues el plan recientemente aprobado pues da pasos en la buena dirección, pero efectivamente no concreta ni son lo suficientemente ágiles, ¿no? Entonces, pues lo que pienso es que todos juntos tenemos que hacer toda la presión posible en Madrid y en Europa para que esas medidas se concreten y que bueno, pues se pueda llevar a cabo, ¿no? Y efectivamente, pues falta en las medidas tomadas por Europa, pues medidas concretas sobre el precio de la energía o la disociación del precio del gas y de la electricidad. Y aquí en España, pues hay que actuar y hay que adaptarlo a la situación concreta, ¿no? Y es verdad, pues que se pueden y se deben aumentar las compensaciones por derechos de emisión, que lo llevamos diciendo tiempo, reducir peajes y luego, pues también para que los proyectos salgan adelante es necesario tener una red eléctrica, no solo el suministro, sino también la red eléctrica suficientemente preparada, ¿no? Porque la descarbonización, todos sabemos que pasa por la electrificación y hace falta que la red, repito, también esté preparada y que se hagan las inversiones necesarias, ¿no? Por tanto, desde luego, lo que preocupación no, pero sí, como decía Javier, vamos ya muy tarde. Esto debería haberse abordado pues mucho antes por parte de Europa, pero bueno, yo pienso que se puede hacer y que ahora Europa y los gobiernos nacionales es el momento que juntos pues den el do de pecho y de verdad vean esto como una absoluta prioridad estratégica, ¿no? Y bueno, yo creo que es en eso en lo que hay que trabajar. José Manuel Zapico, ¿cómo se ve desde comisiones el plan del acero de Europa? Que, como decía antes, no parece que haya gustado mucho a la compañía. Bueno, como bien se está diciendo, la música suena bien, pero hay que conocer la letra. Y todavía es pronto para saber si las medidas concretas están encima de la mesa y se van a desarrollar. Yo creo que a la pregunta si Arcelor va a continuar en Asturias, la respuesta solo la tiene la familia Mittal y su consejo de administración. Porque lo que es evidente es que una empresa capitalista, una multinacional de este nivel, va a poner sus factorías y sus inversiones donde mayor dividendo obtengan sus accionistas. Y frente a esa situación, Asturias y la Unión Europea tienen que actuar y tenemos que defender, si queremos que Asturias siga siendo industrial, que la siderurgia siga siendo integral, porque además juega un papel de soberanía. Ya no solo es el empleo de calidad, las inversiones que generan economía en otros sectores,
las exportaciones, los niveles de investigación que puede generar una empresa de este tipo, sino que aquí estamos hablando de soberanía nacional. Tener sectores estratégicos industriales es básico para poder garantizarla, y estamos hablando del futuro de la Unión Europea. A nadie se le escapa que en el año 51, pues, lo que hoy es la Unión Europea nace a raíz del Tratado del Carbón y del Acero. El carbón se está sacando de la ecuación de manera clara y no me imagino una Unión Europea sin tener un sector estratégico como el acero dentro de sus fronteras. Y por lo tanto, hablamos de palabras mayores y tenemos que proteger nuestros sectores industriales, porque en buena medida dependen de ellos pues nuestro modelo social, nuestro estado de bienestar, incluso nuestro modelo democrático. Es cada vez más evidente que la inestabilidad geopolítica entre matones, entre oligarcas, no sé cómo denominarlo, la rebelión de las élites que representa Trump, abren guerras comerciales que son la antesala de una escalada bélica. Y en ese contexto, Europa tiene que ofrecer al mundo alternativas de desarrollo económico y de bienestar social que en buena medida pasan por esas industrias estratégicas desde nuestro punto de vista, con intervención pública. Porque el interés general tiene que estar por encima del interés privado, e insisto en esa idea de que el Consejo de Administración de una empresa privada no va a tenerlo en cuenta. A partir de ahí, creo que es el momento de ofrecer ese modelo, y para ello necesitamos más unión, más integración de los países miembros de la Unión Europea. Necesitamos responder a la agresión comercial de Estados Unidos al mismo nivel, ni más ni menos, al mismo nivel. Que Europa tiene que abrir también espacios de nuevas oportunidades de relaciones comerciales con otras áreas geográficas, como puede ser Latinoamérica o China, que tenemos que también en ese contexto pues proteger a las personas, porque vamos a pasar los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía en general, muchísimas dificultades ante la agresión de Estados Unidos, bueno, del gobierno de la administración Trump, y ahí hay que generar un escudo social para que no se generen más pobreza, más despidos, más precariedad, más desigualdades, que es el caldo de cultivo en el que a su vez crece pues los quintacolumnistas que tiene la ultraderecha en los países de la Unión Europea. Y ese es el contexto en el que nos movemos, que empezamos hablando por la siderurgia asturiana, y como Europa fue carbón y acero, pues Asturias entra de lleno en el futuro de la Unión Europea de nuevo en el siglo XXI. Ni qué decir tiene que podéis, siempre que queráis, pedir la palabra e interactuar o responder o votar o matizar lo que diga cualquier otro interviniente. Director general, ¿cómo son las relaciones ahora del gobierno con la compañía, con ArcelorMittal? Y hay mucha preocupación con el tema arancelario al que hacían referencia tanto María como Javier como José Manuel. A ver, las relaciones siempre han sido fluidas, continúan siendo fluidas. Yo creo que ahí está una de las claves del éxito al final, porque nos permite a nosotros conocer la situación y también comunicar, por ejemplo, como antes comentaste, el viaje que hizo la consejera en Bruselas, en la cual yo la acompañé, pues estuvimos conociendo de primera mano los pasos que se estaban dando. Fuimos un día antes de que se presentase, estuvimos un par de días antes de que se presentase el plan del acero, y expresando nuestras necesidades como región, explicando las necesidades que teníamos, explicando la urgencia que teníamos, que queríamos que se concretasen las medidas rápido, y no cabe duda de que es un problema que atañe a toda Europa y que hay que trabajar en tres niveles, ya sea tanto a nivel, como ya se ha repetido varias veces, a nivel europeo, a nivel estatal y obviamente a nivel regional. El hecho de conocer y que exista esa comunicación y esa fluidez, pues facilita un poco pues todos los avances que se puedan dar, todas las necesidades que se puedan determinar, y poner énfasis en varios aspectos que habéis comentado. El tema del precio de la energía, buscar las herramientas a través del plan del acero del carbón y aquellos fondos que puedan ser puestos en marcha por la Comisión Europea. Trabajar sobre todo en el mecanismo de ajuste en frontera, que es fundamental para garantizar la competitividad de una empresa que compite a nivel mundial, y obviamente intentar identificar todas aquellas medidas
que no solo favorezcan a una empresa como puede ser Arcelor, sino a todos aquellos sectores estratégicos industriales que son fuentes de riqueza y de fuente de empleo y fuente de empleo de calidad que son necesarios para Europa. Pues, María, casi la misma pregunta. ¿Cómo es la interlocución de la patronal asturiana con Arcelor? ¿Cómo se produce? ¿Y cómo está ahora mismo el sector del metal en concreto? ¿Qué os transmite el sector del metal? Bueno, Arcelor es sociedad de FADE, igual que el FEMetal, la Asociación del Metal, y bueno, desde luego la relación es buena y la interlocución fluida, ¿no? Y bueno, pues el sector de la industria asturiana o la industria en concreto del metal tiene estos retos porque cuando decía José Manuel, bueno, pues la intervención pública, yo creo que las empresas lo que tienen es que ser competitivas en nuestro territorio y que darse las condiciones para que sigan siendo competitivas, porque efectivamente esto no es un caso, una circunstancia solo de Arcelor. Arcelor, bueno, le afecta especialmente, pero los costes de la energía, los aranceles, pues obviamente afecta a toda nuestra industria del metal, ¿no? Y yo creo que ahí, como estábamos comentando, pues hay que hacer dos cosas. En primer lugar, efectivamente, el mecanismo de ajuste en frontera, llevamos demasiado tiempo reclamándolo y se ha tardado mucho porque yo soy favorable al libre comercio, pero también soy defensora de que las empresas de aquí compitan en igualdad de condiciones que lo hacen en otros territorios. Por tanto, no podemos comparar productos fabricados con unas condiciones laborales o medioambientales en otros territorios con los que aquí se dan, ¿no? Por tanto, yo creo que ese mecanismo es necesario. Y luego, pues también la respuesta que se ha dado hoy desde el Gobierno de España a la política arancelaria, pues a mí me parece que tiene algunas medidas interesantes, pero que hay que aterrizarlas y asegurarse de que lleguen a las empresas y a las pymes, ¿no? Para que efectivamente pues, se fortalezca ese tejido empresarial que es la base de nuestro tejido productivo industrial y que además no se va a sustituir, porque a veces tengo la impresión que muy pronto pasamos página e intentamos que se sustituya por otro tipo de industria, por otro tipo de sector, ¿no? Yo creo que toda industria y todo sector es bienvenido en Asturias y hace falta diversificar nuestra economía, pero debe sumar, no sustituir. Y por eso, bueno, pues hace falta medidas concretas en cuantías suficientes, rápidas y eficaces para atajar tanto la política arancelaria de Trump bueno, como los otros riesgos globales que nos acechan, ¿no? Efectivamente hay que mirar a otros mercados, hay que mirar pues especialmente a Latinoamérica, pero también a otras zonas del mundo y hay que apoyar decididamente a nuestro tejido empresarial, sobre todo del metal, ¿no? Y luego, bueno, pues desde luego el reto energético es fundamental no solo para Arcelor, sino para toda la industria asturiana, ¿no? Y ahí, pues ya decía antes, mirar el coste de la energía, las compensaciones por derecho de emisión y los peajes, pero también que esta transición energética sea justa y para que sea justa tenemos que asegurar que tenemos suministro energético suficiente y lo llevo diciendo mucho tiempo, no cerrar antes de que tengamos sustitución. Hay que, desde luego, intensificar las inversiones en renovables, pero también hay que garantizar durante todo ese proceso de transición que tenemos el suministro suficiente si queremos que esta transición sea justa. La descarbonización podríamos estar hablando horas y horas y desde muchos ángulos, sin ninguna duda. Una pregunta muy concreta a los sindicatos. Izquierda Unida lo ha dicho claro, lo puso negro sobre blanco, que en caso de que Arcelor no cumpla sus compromisos estaría a favor de la renacionalización. Dentro del PSOE ha habido voces, concretamente aquí en Gijón, que también apoyaron de forma más o menos matizada esa posibilidad, esa postura, ¿no? Comisiones Obreras lo tiene claro también. Sí, clarísimo.
Intervención pública es cuando se pone a una empresa 450 millones de euros a su disposición. Intervención pública es cuando hablamos de costes energéticos competitivos. Intervención pública es cuando hablamos de aranceles. Y intervención pública es cuando hablamos que hay sectores estratégicos en la Unión Europea que, si no hay capacidad desde la iniciativa privada de suministrar los bienes y servicios de esos sectores, tiene que haber una intervención pública. Se hace en defensa, se hace en ciberseguridad, se ha hecho en telefónica, y nosotros planteamos que con o sin Mittal, Asturias no puede perder una siderurgia integral, sin descartar ninguna posibilidad. UGT. Bueno, la verdad que suena bien y nosotros no descartamos ningún escenario. Y digo que suena bien, pero bueno, hay que tener en cuenta que Mittal es la segunda multinacional que más acero produce en el mundo. No es la primera es una empresa china, y la tercera son dos empresas chinas. La primera con una gran diferencia es una, no quiero decir el nombre porque no me sale, está en chino y no me va a salir el nombre. Es una empresa que es estatal, produce más acero del que necesita y del que exporta, que acumula. Por cada tonelada de acero que produce emite un 45% más de CO2 al medio ambiente, y luego coloca toda esa sobreproducción de acero. Como es del Estado, recibe ayudas para producirlo, y además, como es del Estado, puede vender por debajo de precio de producción. Y lo intenta colar en Europa con unos aranceles que no acaban de funcionar como tienen que funcionar, ¿no? Intentar competir con esto desde un control del Estado suena bien, insisto, y habrá que buscar cualquier alternativa, pero nosotros estamos en el escenario de que lo que tenemos que exigir a Mittal es que cumpla sus compromisos, y de ahí no nos vamos a mover. Y el segundo escenario es que haya costes energéticos competitivos para ponerle muy difícil a Mittal que decida deslocalizarse. Y ese es nuestro escenario, y en eso sí que podemos hacer cosas. Y necesitamos hacer mucha política de alturas, con todos los respetos para Asturias, para los consejeros, para las consejeras, y con todos los respetos, esto es una intervención directa al presidente del gobierno, que es el que puede acceder a alguien como Mittal, como la familia Mittal. Y por lo tanto, de ahí no nos vamos a mover, y se pueden hacer cosas. Hay que poner esos aranceles inteligentes, pero necesarios, en las fronteras europeas para evitar que entre ese acero. Tenemos que hacerlo, y hay que hacerlo ya. Y eso es una estrategia que tiene que tomar la Unión Europea, y que si de verdad quiere proteger su industria y su acero, tiene que hacerlo ya. Y tenemos que luego poner precios energéticos competitivos. Yo creo que lo tiene que hacer la Unión Europea, y que tiene que ser una medida de la Unión Europea que no puede delegar a los países. Pero en lo que nos corresponde a nosotros como país también podemos hacer cosas. Y antes enumeré un montón de cosas que podemos hacer y que no están hechas. Pongámoselos muy difícil a Mittal, a la familia Mittal, para que no decida marcharse. No le pongamos en bandeja estas cosas. Hagamos todo lo que podamos. Pero si luego es necesario ayudas económicas, los fondos de recuperación, están los 450 millones, y tiene que haber algún tipo de control. Cuando llegue el momento lo miraremos. Pero a mí me gustaría creer todo esto de DRI a través del hidrógeno con o sin Mittal. Siderurgia en Asturias con o sin Mittal. Es que suena muy bien, pero es que conocemos la historia de Asturias. Y llevamos años, y he escuchado mucho de estas cosas. De empresas que cerraban, pero no nos preocupemos, que viene no sé quién la compra, y si conseguimos que alguna comprara, a los 2 años estaba cerrado. Podemos hablar de Teneco, se me puede venir a la cabeza El muchísimo. propio ministro Hereu llegó a decir algo así de con o sin Mittal. Bueno, es que estas cosas sin precisar luego muy bien. Suenan muy bien, y yo no digo que no las tengan que trabajar, y no digo que no tengan que formar parte de planes que tenga que tener el gobierno por si acaso. Y que nosotros, insisto, defenderemos la siderurgia integral en Asturias con uñas y dientes, y pediremos lo que haya que pedir. Pero centrémonos donde están los problemas, que los tenemos muy claros, y que se pueda actuar haciendo política de verdad. Muy bien, pues yo creo que ha quedado muy clara la posición de cada uno de los cuatro respecto al presente y el futuro además inmediato de la siderurgia en Asturias, y vamos a pasar, si les parece, al segundo bloque, que está dedicado a la industria de defensa, una industria que durante mucho tiempo se hablaba de ella de aquella manera, pero que ahora ha emergido como la gran protagonista, bueno, pues por el contexto actual internacional. Putin en el este, Donald Trump ahora en el oeste, cambiando alianzas estratégicas de muchísimas décadas, y la Unión Europea en el medio, no le va a quedar otra que, nos guste más o menos la palabra rearme, que rearmarse. Digo nos guste más o menos porque parece que al presidente del gobierno no le gusta, pero evidentemente
el plan que ha puesto la Unión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la mesa, y este símil millonario para incentivar y promocionar la industria de defensa, es un plan claramente de rearme, y Asturias tiene muchísimo que decir en este punto, tiene mucho que ver. Voy a intentar resumirlo muy breve porque es fácil perderse. Hay varios actores. Por una parte está Indra, que acaba de cambiar de presidente, una compañía participada mayoritariamente por el Estado. Su nuevo presidente es Ángel Escribano, y que el gobierno ha dicho que quiere convertirla en el campeón nacional de la defensa. Por otra parte, en Asturias está Santa Bárbara. Santa Bárbara, ¿a quién pertenece? A General Dynamics, que es norteamericana. En su día, el Estado español le vendió a Estados Unidos, a una compañía estadounidense, esa factoría, y ahora parece que estorba esa factoría. Es decir, de alguna forma el Estado español, a través de Indra, por resumirlo, se está intentando enmendar la venta que en su día hizo, porque, lógicamente, tiene ahora que tener la capacidad de producción en sus propias manos, al menos dentro del territorio nacional. Hay más actores. Está Escribano. ¿Qué es Escribano? Pues Escribano es la empresa que fundó Ángel Escribano y que ahora preside su hermano, y que quiere hacer un centro de producción en Asturias. Parece ser que el suelo de baterías de Avilés es ahora mismo, parece ser que es la parcela mejor situada, y que además ya tiene un centro de I+D en Avilés. Y también hay otro cuarto actor, por así decir, que este es Defense. Pues que este es Defense es un consorcio del que forma también parte Indra, es el mayoritario, y Test Defense quiere hacer una planta de producción, ha dicho, en Asturias. Está buscando terrenos. Se apuntaba inicialmente al concejo de Langreo como el mejor situado, pero como todo va evolucionando, ahora mismo tampoco está muy claro cuál es el concejo mejor situado para acoger esa fábrica que Test Defense ha dicho que quiere hacer en Asturias. Creo recordar que busca unos 400.000 metros cuadrados. Bien, dicho todo esto, rápido, puede resultar un poco lioso, y vamos a simplificar mucho entonces la pregunta. ¿Está Asturias, y me dirijo a la presidenta de la patronal, ante una gran oportunidad en este contexto internacional con la industria de defensa? Ojo, porque es cierto que si todos los proyectos que hay sobre la mesa saliesen adelante, Asturias pasaría a tener 5 factorías de defensa. 5. Ahora mismo hay una, Santa Bárbara, bueno, y Rheinmetall, también 2, en Trubia también, pasaría a tener 5. Sería la de Escribano, sería la de Test Defense, y sería la de Indra. Por cierto, se me olvidó comentar, Indra, que acaba de anunciar que va a comprar el tallerón de Duro Felguera para fabricar ahí sus blindados. Asturias podría tener en poco tiempo 5 fábricas ligadas a la industria de defensa. ¿Es una gran oportunidad? Bueno, yo creo... Lo digo sobre todo porque teniendo en cuenta que la defensa es algo muy voluble, muy cambiante. Cuando hay escenarios bélicos, esa industria va hacia arriba, y cuando no, pues va hacia abajo, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente es una muy buena oportunidad, y que además, empezando por el final, yo no tengo tan claro que vaya a ser voluble este aumento del gasto en defensa. Yo creo que con el nuevo escenario geopolítico, que no preveo que vaya a cambiar a corto plazo, creo que en Europa nos hemos dado cuenta de que pues ya depender de Estados Unidos en el gasto de defensa que se ha acabado. Y esto, repito, no me parece que vaya a revertirse, al menos en el corto plazo, ¿no? Por tanto, que esta decisión de aumentar el gasto en defensa por parte de Europa, pues creo que es una decisión firme y que va a continuar en el tiempo, ¿no? Y obviamente no es solamente que aumente el gasto en defensa, sino que aumente, por tanto, la producción en Europa, ¿no? Y en España. Es decir, no vamos a aumentar el gasto para seguir comprando a los americanos. Tenemos que además pues ser autónomos y producirlo aquí, ¿no? Por tanto, yo creo que es una buena noticia que se tenga a Asturias como uno de los lugares de referencia para hacer estas inversiones, que además va a generar empleo, y que por tanto va a fortalecer el sector industrial. Yo siempre decía antes, insisto, no creo en la sustitución, pero creo que
todo lo que venga a sumar y especialmente a sumar en el sector industrial, que es muy bueno, ¿no? Y además, como decías, pues la compra del Tallerón pues también ayuda a aliviar la situación de otra compañía emblemática para Asturias, como es Duro Felguera. Por tanto, yo bueno, pues creo que no podemos hacer otra cosa desde Asturias que intentar que estas inversiones se materialicen y que efectivamente, además, dado que la decisión que unos compartiremos, otros quizá no tanto, pero la decisión de aumentar el gasto en defensa, en todo caso, es una decisión europea y firme, pues creo que es mucho mejor que venga a Asturias y que sirva para impulsar la industria asturiana a que vaya a otros lugares, ¿no? Por tanto, a mí me parece una muy buena noticia. Javier Fernández Lanero, ¿cómo se ve desde UGT todos estos movimientos muy acelerados, además? Porque prácticamente a diario hay es un movimiento de cierto calado, de cierta trascendencia, y en concreto, ¿cómo veis la compra por parte de Indra del Tallerón? Que además Indra ha dicho que va a garantizar el empleo. Bien, es cierto que esos trabajadores, me imagino que tendrán que tener algún tipo de reciclaje para pasar de hacer lo que están haciendo a día de hoy a hacer blindados, ¿no? Tanques de presión por tanques de combate. Eso es. Bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que, evidentemente, tanto Rusia como Estados Unidos atentan contra la Unión Europea. Esa es una realidad. La Unión Europea, yo siempre digo que es ese faro que ilumina, ¿no?, al resto del mundo, ese camino hacia derechos, hacia libertades, que prácticamente hemos sido capaces de construir entre todos, ¿no? Una realidad económica y social, de libertades, de derechos, de valores, que hemos sido capaces de construir entre todos en la Unión Europea, ¿no? Y por eso Rusia, a base de cañonazos y bombazos, o sí, dejando miles de muertos en Ucrania, con un desprecio por la vida humana enorme, y Estados Unidos intentando atentar continuamente de manera económica contra la Unión Europea, ¿no? La realidad es que, y dejando claro que la principal fortaleza de un país no solo se mide en su capacidad de rearmarse, sino, como decía antes, en la capacidad que tenga de tejer su propia autonomía, su propia soberanía y reducir todas esas dependencias del exterior en materia energética, en materia de componentes, de materias primas, etcétera, etcétera. Dejando eso claro, la realidad que hay es que va a haber un aumento en inversión en materia de defensa y que Asturias puede y debe de convertirse en el polo logístico de defensa del norte de España. ¿Por qué? Bueno, primero porque formamos parte de un corredor. Sabéis que en España hay 4 corredores, nosotros formamos parte del corredor que llamamos de La Plata, porque bueno, está relacionado con la Ruta de la Plata, conecta Sevilla con Zamora, León, Asturias. Formamos parte de ese corredor, tenemos un hub de defensa en Asturias con más de 50 empresas y tenemos algo que todo el mundo quiere, y es ese valor, ese saber hacer, ese conocimiento de los trabajadores que tenemos en Asturias, tanto del Tallerón como los que tenemos en Santa Bárbara. Por lo tanto, es una oportunidad que estas empresas quieren aprovechar en Asturias y que nosotros, ante esta oportunidad, tenemos que hacer crecer el empleo y crecer la actividad productiva. En el caso de Santa Bárbara, nosotros lo que queremos es que General Dynamics aclare cómo se va a posicionar ante todas estas nuevas inversiones que van a llegar en materia de defensa, porque la defensa es un sector estratégico y el Estado quiere formar parte de esas soluciones. Forma parte de Indra, no forma parte de General Dynamics. Por lo tanto, nosotros queremos garantizar, y eso hemos hablado con la plantilla de trabajadores, que General Dynamics queremos saber cuáles son sus planes, cuál va a ser su estrategia y cómo se va a posicionar ante todas estas inversiones. Que evidentemente Indra quiera comprar el Tallerón, insisto, el saber hacer de todos los trabajadores. Claro que necesitarán recualificación. Bueno, es que recualificación los trabajadores necesitan constantemente en materia de defensa, pero podemos hablar de un montón de actividades industriales. Por lo tanto, hay una oportunidad. Estamos bien posicionados. Formamos parte ya de un corredor. Tenemos un hub de defensa. Tenemos el saber hacer de los trabajadores. Bueno, es una oportunidad de crecer. Insisto que sé que es un tema complejo cuando hablamos de rearmarse, cuando hablamos de estas cosas. No es lo mismo, hay que tenerlo en cuenta, porque decías que igual era un mercado voluble en función de si había... Bueno, no es lo mismo quien fabrica carros de combate, vamos a decirlo así, como es Santa Bárbara, a lo que fabrica Rheinmetall, que es munición. No es lo mismo una cosa que otra para que le pueda afectar tanto. Una empresa como Santa Bárbara siempre va a ser estratégica
Rheinmetall va a depender más cuando fabricas munición del contexto que pueda haber, ¿no? Pero es una oportunidad, insisto, que tenemos que aprovechar, estamos bien posicionados y bueno, que las empresas se fijen en Asturias y podemos hablar de otros sectores. Yo creo que últimamente estamos viendo que muchas empresas, muchos inversores se fijan en Asturias para instalar actividad productiva. Yo creo que eso es muy bueno. Director general, no sé si nos puedes aportar algún detalle sobre todos estos movimientos que hay sobre la mesa. No sé si en el caso de Test Defense se van aclarando un poco los terrenos que en principio partirían como favoritos para esa factoría y luego desde el Principado cómo se ve ese intento de Indra, ¿no? de comprar Santa Bárbara. ¿Qué valoración hace el gobierno regional? Pues yo creo, lo comenté antes y yo creo que ya salió antes el tema, yo creo que todos estos movimientos hay que observarlos con prudencia. Todos los proyectos tienen sus plazos, todos los proyectos tienen sus tiempos, hay empresas que están negociando, tienen que seguir un proceso y el Principado pues observa y ayuda o impulsa en aquello en lo que puede. Yo sí que me gustaría reseñar y disculpar el teléfono que últimamente suena demasiado y no lo tengo puesto en silencio. Yo quería destacar dos o tres detalles acerca de la defensa, porque, a ver, el contexto geopolítico yo creo que es el que es. Bueno, nos puede gustar más o menos, no, yo creo que no le gusta a nadie el contexto cómo estamos, la situación en la que estamos, y surge una posibilidad. Europa, yo creo que voy a repetir muchas veces una misma palabra, que es estrategia, los sectores estratégicos. Recientemente, a principios de esta semana, creo que fue el martes, publicó una comunicación respecto a los proyectos estratégicos, los proyectos STEP, donde vuelve a estar la defensa. Y como tal, como sector estratégico, representa una oportunidad y todos vemos en el sector de la defensa los tanques y las municiones que están ahí, que por supuesto son una parte más de la defensa, pero la defensa no solo se limita a ese tipo de actividad. O sea, la defensa, desgraciadamente, los campos de batalla siguen existiendo, no son como eran durante la Primera Guerra Mundial, se están modernizando y la defensa abarca innumerables industrias asociadas en las que intervienen también las pymes de alto valor añadido y donde la tecnología juega un factor clave. Entonces, tenemos la oportunidad, tenemos el talento, como antes acaba de decir Javier, tenemos los conocimientos y tenemos la tradición. Llevamos como más de 200 años con empresas dedicadas al sector o factorías dedicadas al sector industrial en el Principado de Asturias. Pues esa oportunidad tenemos que aprovecharla, intentar poner en valor, insisto, aquello que es nuestro y adquirir todo el conocimiento, adquirir todo el saber y no solo quedarse con la defensa, sino con toda la tecnología asociada, ya sea de digitalización, ya sea de aviónica. Hay miles de sectores de digitalización dentro de lo que es la guerra electrónica, en tejidos. O sea, limitar la defensa a, vamos a decir, a material bélico, pues es quedarse solo con una parte de la defensa, importante, pero que existe más campos dentro de la defensa y que aparte es una oportunidad también para las pymes. Para las pymes por dos motivos. Uno, porque se está trabajando fuertemente para hacer agrupaciones donde puedan colaborar pymes con medianas empresas, con grandes empresas, porque el conocimiento necesario para desarrollar muchos de esos productos no es sencillo. Entonces está muy localizado y conseguir que se genere un ecosistema industrial en torno a la defensa, yo creo que es una oportunidad que el Principado de Asturias no puede desaprovechar. José Manuel Zapico, cinco factorías de defensa. ¿Hay sitio para tanto? Hay sitio, pero es muy triste. Que en el siglo XXI los países sigan dirimiendo sus diferencias por la vía de la fuerza es muy triste y muy jodido. Y por lo tanto, yo creo que hay que hablar de triste oportunidad. Es verdad lo que se ha dicho, tenemos una tradición en defensa de siglos, que tenemos mano de obra cualificada, que tenemos infraestructuras que vienen como anillo al dedo para esta industria, que genera empleo y genera empleo de calidad, que genera innovación e investigación y desarrollo, pero el escenario es jodido y triste. Y por lo tanto, más allá de
de que la defensa es imprescindible en Europa ante el escenario mundial. No podemos limitarla a la misma a hablar de fronteras o de carrera armamentística, porque yo creo que erraríamos. Yo creo que seguridad es consolidar un modelo social europeo, un espacio de paz, un espacio para la democracia y la participación ciudadana, y para eso es fundamental pues, lo que venimos hablando esta tarde de sectores estratégicos industriales, de soberanía nacional sobre cuestiones energéticas, de infraestructuras críticas. Es que este país tiene un grave problema. Llevamos años desprestigiando lo público, dándole la espalda. En este país, hasta hace poco, se quería privatizar hasta la administración de apuestas y loterías del Estado, venderlo a bajo coste, y ahora hemos descubierto desde la pandemia a esta parte que los países que no tienen sectores estratégicos y capacidad de intervención, control público, regulación pública, son y fueron los países en la pandemia que peor lo pasaron durante la misma, que fueron menos resilientes tanto en materia sanitaria como económica. Y ahora Europa tiene que reconstruirse en ese sentido y tiene que apostar por ofrecerse modelo social al mundo y defenderlo. Y esa es la realidad que nos ha tocado vivir, y en Asturias pues tenemos fortalezas para ello. Director general, otra vez, ya que, bueno, sobre los terrenos o las ubicaciones de las factorías todavía no se sabe nada, ¿se conoce algo de los plazos? ¿El Principado conoce algo de los plazos que puede manejar Test Defense, que Escribano en sus proyectos para desarrollar esas plantas? Porque en principio tiene que ser algo muy poco tiempo, ¿no? Pero, insisto en la prudencia y en que los plazos hay que esperar. Voy a insistir, lo dijo el presidente recientemente, en el trabajo que se lleva desarrollando desde el Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Ciencia, donde se ha creado un hub de la defensa que lleva años trabajando en atraer este tipo de inversión, y los frutos parece que están aquí, y pues estamos a la expectativa de que pues se vayan, vamos a decir, convirtiendo en realidades en plazos relativamente cortos. Pero hablar de un plazo determinado yo creo que no procede. Y otra para ti. Incluso que yo desconozco personal, o sea, no. Para ti, Teo, Mauro, y para María a la vez. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué estrategia hay que diseñar para acceder a esos cientos de millones que pone sobre la mesa Europa para desarrollar la industria de defensa? Ese plan, decía yo, millonario que ha puesto sobre la mesa la Unión Europea, porque ahí sí que va a haber que actuar con cierta agilidad, ¿no? Me imagino, porque son muchos los países y muchas las empresas a tratar de lograr esas ayudas. Bueno, igual, Mauro, pero vamos, yo creo que lo que hay que estar es preparados y tener proyectos sólidos y para acceder a los mismos, ¿no? La buena noticia es que efectivamente hay recursos y por tanto, y parece que hay proyectos y ganas, ¿no? Pues ahora lo que hay que hacer es eso, es tener esos proyectos listos y, bueno, y luego ser ágiles administrativa y burocráticamente para que todo fluya, ¿no? Y lo que decía Mauro antes, a mí lo que sí me gustaría es que esta oportunidad sirviera no solamente para atraer estas inversiones, sino para que generen actividad en toda la cadena de valor, ¿no? Y en todas las pymes asturianas, tanto el sector industrial como el sector tecnológico, ¿no? Que yo creo que aquí hay mucho conocimiento y que se puede aprovechar y, repito, servir para también impulsar al resto del tejido empresarial asturiano. Mauro, corrígeme si me equivoco, ¿se pueden destinar fondos en Next Generation al tema de defensa y no computaría en deuda de los estados, verdad? No sé si lo digo muy simple. A ver, hablar de fondos europeos cada día es más complejo. Las baterías, o sea, la batería de opciones que existen son innumerables. De hecho, en cuanto a los fondos relativos a defensa, existen distintos. No voy a decir nombres porque es que es perdernos en la cantidad de programas. O sea, de hecho, un tema que conozco perfectamente, que es el Fondo de Transición Justa, cada vez que se intenta transmitir el mensaje es muy complicado por la complejidad
administrativa de los fondos. Lo que hay que tener claro es la Comisión tiene un compromiso de poner fondos a disposición de los Estados miembros para este sector. Está pendiente de cómo se van a canalizar. Hay distintos, digamos, fondos o canales por los que se pueden vehicular esos fondos. Está pendiente un nuevo marco de ayudas de Estado que puede cambiar la forma de que esos fondos, del acceso a esos fondos. Los fondos MRR o los Next Generation asociados al mecanismo de recuperación y resiliencia tienen un periodo de tiempo cuya vida está, bueno, sus plazos límites están finalizando, aunque se está trabajando en conseguir que esos fondos puedan ser canalizados a otro tipo de herramientas, vamos a decir, de ayudas de Estado. Y de momento una cosa que es necesaria todavía es que se concrete. Porque sabemos el número, no recuerdo ahora los 800.000 millones o 500.000 millones, no recuerdo exactamente el número de fondos que se van a destinar, pero no sabemos exactamente cómo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar en Bruselas escuchando, comunicando, estar preparados con proyectos, porque no van a ser fondos que podamos llegar con una idea feliz de repente vengo aquí y voy a... No, hay que tener proyectos trabajados previamente y siempre lo digo a las pymes y a todas las empresas que durante estos últimos años han podido ser asesoradas desde mi anterior puesto, hay que conocer, la burocracia es la que es, hay que conocerla. Es más fácil de lo que parece, yo siempre digo que es mucho más sencilla de lo que parece, pero hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo y verlo como una inversión para acceder a cosas que son buenas para todos. Otra de las exigencias que siempre hemos hecho en Bruselas es que se debe simplificar toda la tramitación administrativa de las ayudas. La palabra que nosotros hemos siempre utilizado es una maraña normativa y insistimos en que esa maraña debe deshacerse, o sea, debe canalizarse de tal manera de que el despliegue de los fondos sea ágil, rápido y que prácticamente cualquier pyme pueda acceder a ellos de la manera más rápida. Pero las claves serían, o los mensajes serían, 1, teniendo proyectos claros; 2, conociendo los canales por los cuales se van a canalizar los fondos y estando preparados. Muy breve, no sé si queréis aportar algo más del tema de defensa o pasamos al siguiente bloque. Yo una cuestión en temas de defensa, por una parte decir que el centro de I+D+I que se va a hacer en Avilés, que se anunció en la jornada que hicimos de defensa en la fábrica de armas el año pasado, conlleva un desembolso de 200 millones de euros del PERTE a través de los fondos de recuperación y resiliencia. Es la segunda cuantía después de los 400, la segunda cuantía más alta después de los 450 millones concedidos a Arcelor. Por lo tanto, sí que hay fondos de recuperación para hacer ese centro de I+D+I. Y por introducir, decir también que todo cómo se van a gestionar las inversiones, en fin, hacer carros de combate no es hacer automóviles normales y corrientes. Hay licencias, hay patentes, muchas de ellas no están en España porque nosotros nunca hemos invertido realmente cantidades en materia de defensa, los tienen otros países de la Unión Europea, esas licencias y esas patentes. Y por introducir un tema, no poner en valor, porque todo esto de aumentar las inversiones en defensa suena a rearmarse, por poner algo en valor la investigación militar. Cuando hablamos de los drones, cuando hablamos de los satélites artificiales, cuando hablamos de los GPS, cuando hablamos de microondas que utilizamos todos en nuestra vida cotidiana, todo eso es gracias a la investigación militar, todo salió de ahí. Quiero decir que también hay una parte de investigación, de innovación, de inventar, que utilizamos luego en nuestra vida diaria, cotidiana. Importante, digo, por introducir un elemento que no sea, en fin, todo lo que es rearmarse, que es verdad, como decía Pico, que es una tristeza. Pues pasamos al tercer bloque, el Musel, el puerto del Musel, obligado en Gijón y en cualquier lugar de Asturias a hablar del Musel. El Musel que está de aniversario estos días porque hace 20 años que se inauguró la ampliación, una ampliación que durante mucho tiempo estuvo yerma, infrautilizada, pero ahora, a día de hoy, hay muchísimos proyectos sobre la mesa y todos, lógicamente, orientados, o casi todos, a la descarbonización.
En paralelo se ha anunciado una inversión, lo que parece ser una inversión en la Zalia muy potente, con 200 millones de ayudas, una especie de gran factoría solar, por así entenderlo, por así explicarlo. Y hablo de la Zalia ligada al Musel porque, lógicamente, lo uno lleva a lo otro. Es la parte trasera del Musel. Bien es cierto que el Musel, en este proceso de cambio, se está convirtiendo, para bien, lo digo, en una especie de gran polígono industrial en primera línea de mar, teniendo en cuenta que la dependencia de los graneles del carbón cada vez va a ser menor y, por lo tanto, va a tener que diversificar su actividad. Y le lanzo la pregunta a Zapico, a Comisiones Obreras: ¿qué tiene que ser el Musel en este momento tan concreto? ¿Qué debe ser el Musel? Que, por cierto, también acaba de estrenar presidenta la anterior consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñi. Bueno, pues una pieza fundamental en el polo logístico en el que tiene que convertirse Asturias. Yo creo que su corazón es la Zalia y una parte fundamental de ese polo logístico serán los puertos. Yo creo que el puerto de Avilés tiene un proyecto muy definido de servicio a las empresas industriales del entorno que está haciendo bien su trabajo, y el Musel es esa gran puerta de entrada y de salida que nos conecta con el arco atlántico y con el corazón de Europa. Y yo creo que ahí hay una oportunidad estupenda para desarrollarla. Y lo que pasa en Asturias, que caminamos a paso de tortuga. En la variante de Pajares tardamos 40 años, hoy es una realidad, pero seguimos teniendo pues un problema evidente con los trenes de cercanías y de media distancia, que tardamos más de Oviedo a Llanes, Oviedo a Navia, ya no digo a Bilbao o al Ferrol, pero bueno, que dentro de Asturias cuesta más moverse que a Madrid, y tenemos que desarrollar con agilidad los proyectos que son estratégicos para nuestra comunidad autónoma, y la Zalia lo es, pero llevamos demasiado tiempo esperando por la subestación eléctrica, por la estación intermodal, y tenemos que incorporar pues, elementos fundamentales para ese polo logístico, en el que insisto que el puerto de Musel va a ser protagonista, por ejemplo, como la autopista del mar, para garantizar con el corredor atlántico pues esa agilidad en el movimiento de mercancías. Y yo creo que tenemos ahí también grandes oportunidades de desarrollo económico, y el puerto de Musel pues está llamado a jugar un papel protagonista, pues modernizándose, haciéndose más sostenible, ofreciendo servicios con valor añadido, y creo que estamos en el buen camino, pero vamos muy lentos. UGT, el Musel, ¿qué te parece, Javier, los proyectos que hay ahora sobre la mesa? Se habla de eólicos, o está en marcha esa factoría de lenguados. Menos carbón conduce necesariamente a otro tipo de negocio, ¿no? ¿Cómo lo ve UGT? El Bueno, desarrollo que está teniendo el Musel y, sobre todo, ¿qué perspectivas de futuro tiene que tener? Por ponerle a lo mejor deberes a la nueva presidenta. bueno, es verdad que hay unos cuantos proyectos ligados al puerto de Musel que son interesantes. Queremos que vean la luz cuanto antes. El puerto del Musel es uno de los puertos más importantes de toda la cornisa cantábrica atlántica, diría yo, y es el que tiene más movimiento de graneles de España. Es verdad que dicen que es carbonero, es verdad que dicen que depende mucho de Arcelor. El caso es el que mueve más graneles de toda España. Es verdad que tenemos que hacer cosas. Pendiente en el Musel, los accesos al Musel por carretera. Muy importante es la conexión con la Zalia. Claro, llegamos a la Zalia, ¿qué nos hace falta? Una subestación eléctrica, si queremos que vengan inversores allí. ¿Qué necesitamos en la Zalia? Una estación de ferrocarril, para que conecte también vía ferrocarril con el puerto del Musel. El corredor atlántico que viene, que parece también que va lento, pero que va a llegar, tiene que tener esa conectividad desde el interior de España a través del puerto del Musel, en esa ruta comercial que se tiene que convertir ese corredor del Atlántico. Recuperar decía antes Zapico, recuperar la autopista del mar, la conexión. Bueno, hay que hacer también mucha política. Si el puerto del Musel, que hemos perdido esa ventaja competitiva que teníamos también años atrás, cuando descargaban en el puerto del Musel los coches que se fabricaban en otros países en Europa para llevarlos a la planta de Valladolid. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, hay mucho potencial. Tenemos que, insisto, arreglar esos temas pendientes, esa conectividad necesaria por carretera y por tren.
Pero bueno, yo creo que se anuncian proyectos y estamos hablando de un puerto que es muy importante. Hay una nueva presidenta de la autoridad portuaria, hay proyectos interesantes a desarrollar, por lo tanto, bueno, yo con lo que tiene que ver con el Musel, todo puede ser mejorable, posiblemente tenga que ser más sostenible, más descarbonizado, pero en fin, es un puerto muy importante y que tenemos que poner en valor entre todos. Se hablaba, María, de la autopista del mar. En su día la hubo, Gijón-Nantes, y bueno, pues estaba subvencionada. Cuando eso se acabó, pues la línea dejó de funcionar porque se supone que no había suficiente demanda. No sé si ahora mismo el sector del transporte, no solo de Asturias, sino de todo lo que capta el Musel, estaría bueno, capacitado para sostener esa línea. Y no sé bajo qué condiciones, si tendría que volver a ser una línea subvencionada y durante muchos años. No sé si eso lo habéis pensado, me imagino que sí, porque Sí. está otra vez, ha salido otra vez el tema al debate público, ¿no? Sí, bueno, yo creo que empezando por ahí, por la autopista del mar, yo creo que es muy importante para completar esa pieza de que Asturias sea eso, gran polo logístico del norte de España, que yo estoy convencida de que lo puede ser y que obviamente hace falta volumen, pero que muy probablemente también el recuperarla genere volumen y sea un atractivo para captar determinados tráficos, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay que impulsarla y luego también hacer la labor comercial, decía antes Javier, decía política, bueno, comercial, para que eso sea rentable y para captar los tráficos, pero yo creo que es una pieza esencial, ¿no? Ahora, bien, eso, lo que hace falta en el Musel o para completar las infraestructuras pendientes, yo creo que lo tenemos claro, hay consenso, de hecho hemos firmado la Alianza por las Infraestructuras y donde es una prioridad, pues la subestación de la Zalia, Interzalia o zona intermodal, con la llegada del ferrocarril, desde luego el acceso por carretera, bien por Jove o por Aboño, bueno, no tengo palabras para describir la frustración que yo creo que nos genera a todos ese acceso, ¿no? Yo creo que es intolerable que sigamos así. Y repito, las necesidades pendientes yo creo que están claras, pero que hay que pues, ser muy firmes en la exigencia porque bueno, pues, estamos perdiendo oportunidades y el tiempo es oro. Y es verdad que tenemos un gran puerto y una gran oportunidad, pero también es verdad que los demás avanzan y por tanto los tráficos que no captemos nosotros o que dejemos se irán para otros puertos y que Santander o Bilbao pues están dando pasos, ¿no? Por tanto, yo soy optimista, creo que la apertura de la Bandiante ha sido un gran avance, creo que la Zalia pues tenemos gran potencial, pero repito, creo que no podemos perder ni un minuto más, ¿no? Y luego en cuanto a los espacios portuarios y logísticos, desde luego los proyectos del Musel son bienvenidos, pero creo que es necesario que alguien pensara una estrategia en este suelo industrial que tenemos en Asturias, que tenemos bastante, bueno, tenemos algunos en los puertos, tenemos Zalia, tenemos todavía en Boves, tenemos algunos, y que cada proyecto yo creo que tiene una localización más indicada, ¿no? Y esto de que el puerto, decías, sea un polígono industrial, bueno, el puerto tiene que tener actividades relacionadas con la actividad portuaria, ¿no? Y luego tenemos la Zalia para temas logísticos y luego tenemos otros terrenos para otras cosas, ¿no? Creo que deberíamos tener una estrategia y un poco de orden en la atracción de estos proyectos. Javier, pedías la palabra. Sí, bueno, es que hablabas antes, que no lo comenté, la importancia del puerto relacionado sobre todo con esa empresa que anuncia que se va a instalar en la Zalia, que además, por lo menos lo que se anunciaba, ¿no? Pretende generar más de 2.000 puestos de trabajo, habla de ocupar 100.000 metros cuadrados dentro de la Zalia tiene 700.000, por lo tanto estamos hablando de una ocupación muy importante. Además es una planta que, bueno, va a fabricar determinados componentes que muchos de ellos se fabrican en China, por lo tanto vamos a empezar a reducir esa dependencia, ¿no? Hablamos de fabricar obleas y lingotes de silicio, ¿no? Que es lo que se anuncia y por lo tanto
bueno, tener una empresa que fabrique componentes para las energías renovables, en este caso relacionadas con la fotovoltaica, yo creo que es muy interesante empezar a producir nuestros propios componentes y no depender del exterior en unas energías renovables que tenemos muy potentes en España. Pero bueno, Zalia, estación eléctrica, estación del tren, conexión con los puertos, clave para todo esto. Director general, ¿qué prioridades tiene el Principado para esta nueva etapa en el puerto con la nueva presidenta y, bueno, en un proceso de descarbonización? Es verdad que a lo mejor menos acelerado de lo que en un principio se pudo pensar, pero ¿qué prioridades se fija el Principado? Bueno, de colaboración total, obviamente, como no podía ser de otra manera, y de, bueno, intentar, yo creo que todos habéis identificado las necesidades, trabajar por solucionar esas necesidades, pero a mí sí me gustaría resaltar ahora algo que ha pasado así un poco de soslayo, porque está claro que el puerto es clave para el sector industrial en general, porque es la puerta de entrada y de salida. Como antes dijo María, no tiene por qué ser solo un polígono industrial, sino que es clave para que el corazón industrial de Asturias tenga un comercio con el exterior, no solo a nivel nacional. Y siempre vemos, digamos, la parte, lo que nos queda por hacer, que nos quedan cosas por hacer, que se está trabajando por ello, pero hay que poner en valor que empresas están pensando, identificando Asturias como un territorio de inversión. Quiere decir que algo hay, que estamos consiguiendo atraer inversiones como la que puede ser esta planta de cadena de valor de la fotovoltaica. Hay que resaltar que es una planta que ahora mismo en Europa no existe ninguna y han elegido Asturias, han optado por Asturias. Quiere decir que existe en el territorio un ecosistema o unas instalaciones o unas infraestructuras que a un tipo de empresa como esta le han resultado atractivas. Y el proyecto, pues no es que ya sea atractivo, sino es que ha conseguido también, dentro de la complejidad de lo que hablábamos de los fondos, una ayuda de 200 millones sobre 300, sobre que estaban en la concurrencia competitiva. Entonces, yo creo que tenemos que estar orgullosos y sentirnos orgullosos de que las infraestructuras hay que mejorarlas, hay que prepararlas, pero se está consiguiendo atraer nuevas inversiones. Ahora lo que hay que conseguir es materializarlas. Pero obviamente, ¿por qué han elegido eso? Pues porque están los terrenos, porque existe el conocimiento, porque existe un puerto muy próximo que permite abarcar un mercado global, no solo limitarse y pues yo creo que obviamente no podemos obviar los problemas, pero tenemos que reseñar de vez en cuando las cosas que están saliendo bien. José Manuel Zapico, ¿es el momento, el despegue de la Zalia, el esperado momento? ¿Estamos ante ese momento? Ojalá estuviésemos, yo creo que todavía vamos a tardar. Antes me refería a ese paso de tortuga que caracteriza las grandes inversiones en Asturias y que me temo que todavía quedan muchas cuestiones por resolver. La subestación eléctrica es una de ellas, que no es sencilla. La estación intermodal también. Evidentemente, esta inversión que se anuncia pues, es muy importante, es una gran noticia para Asturias. En ese sentido, pues congratularnos por ella, pero también poner el foco en las necesidades para que la Zalia juegue ese papel protagonista que tiene que jugar y al que está llamado, ¿no? Pero yo creo que vamos a tardar todavía. Ojalá me equivoque. ¿Puede hacer de tractor esa inversión para que otras empresas se animen a abrir a Zalia? Bueno, desde luego, pues siempre que haya la primera inversión es muy bueno, ¿no? Y que yo creo que puede serlo, pero más tractor sería, sin duda, eso, lo que decimos, ¿no? Que realmente esté preparada con todos los servicios y con todos los suministros para que pues pueda servir para más empresas, ¿no? Por tanto, bueno, una primera inversión sin duda muy bienvenida, pero esto no puede que no puede llevarnos a la autocomplacencia, ¿no? Yo creo que es imprescindible, pues lo que hemos dicho, completar lo pendiente para que de verdad sea el polo logístico, que es lo que todos queremos y para lo que ha sido diseñado. No sé si sabe algún detalle más de la inversión que ahora mismo... Pues sabemos lo que está publicado, pero yo quería decir una cosa respecto a lo que acaba de decir María. Ahora mismo la subestación está claro el problema que representa, pero durante los últimos años se lleva trabajando a través de la Dirección General, antigua Dirección General de Energía y Minería, ahora la Dirección General de Energía, en la planificación.
la planificación eléctrica. Sabemos que esa planificación es cada 7 años. Estamos en un momento clave donde se están trabajando y definiendo las soluciones que pueden adaptarse para este tipo de infraestructuras. Y hay que reseñar que es más fácil tener o conseguir cosas en la planificación energética eléctrica cuando se tienen proyectos. Porque es muy difícil. Yo voy a construir aquí y hay que tener hay un proyecto, hay una demanda y se está trabajando, se llevan muchos años, se están consiguiendo cosas y hay que pelear o hay que trabajar intensamente para conseguir que la planificación eléctrica resuelva el problema que hay en la Zalia. ¿Alguien más quiere decir algo del Musel, de la Zalia? Perdón, pasamos entonces al cuarto y último bloque. Lo habíamos planteado como parque de baterías y eólicos, pero por no hacerlo demasiado largo, porque luego además hay un turno de preguntas, vamos a centrarnos, si os parece, en el parque de baterías por aquello de la actualidad. Que la actualidad, como sabéis, es lo que manda. El contexto general es que Asturias se ha convertido en la región con más ofertas para construir parques de baterías. Y que el gobierno del Principado, en este caso a través de la Consejería de Izquierda Unida, de Ordenación del Territorio, pues está dispuesto a poner límites también de la transición ecológica. Hay que desarrollar una normativa, pero ahora mismo los parques de baterías que se están autorizando son solo en suelo industrial. Como también sabéis, hay una polémica vecinal en muchas zonas de Asturias porque se entiende que suponen un riesgo riesgo de incendios y riesgo en general para las zonas habitadas. En este contexto, ¿cómo tenemos que reaccionar ante los parques de baterías? Porque es cierto que son otra oportunidad, pero que también hay un conflicto social y político en torno a su llegada. Y la primera pregunta se la hago a Javier. Bueno, los parques de baterías son necesarios. Hemos apostado por la energía renovable no tiene capacidad de almacenamiento y por lo tanto los parques de baterías son necesarios, como las autopistas cuando llegan, que conecten a las zonas rurales y a los pueblos. Eso sí, que pasen por el pueblo del vecino y por el prado del vecino, no por mi prado. Ese es el gran problema de los parques de baterías. Es verdad que genera inseguridad, genera miedo en la población, los ecologistas. Es verdad también que no genera mucho empleo los parques de baterías, pero son súper necesarios porque hemos apostado por tener energía renovable. En Asturias se produce mucha energía renovable que tiene la capacidad en una comunidad autónoma con industria electrointensiva de suministrar. Por lo tanto, es muy importante esta energía renovable para suministrar a nuestra industria, pero también tenemos capacidad de exportar esta energía renovable porque tenemos buenos canales de comunicación para poder exportar esta energía. Yo sé que genera miedo, es verdad que tampoco se trata de que todos los parques de baterías de España se hagan en Asturias, es evidente. La normativa actual pues, diseña que tienen que estar a 1 kilómetro de núcleos urbanos y a medio kilómetro de zonas así ganaderas o zonas especiales de vegetación y agricultura. Es verdad que parece ser que hasta el año 2027 no se va a permitir hacerlo fuera de los parques industriales o de los suelos industriales. También es verdad que no todos los suelos industriales permiten tener parques de baterías, no todos los suelos industriales, por lo tanto no es fácil encontrar suelo para poner parques de baterías. Eso es un problema de los que tenemos. Pero insisto, hay demanda porque tenemos una industria electrointensiva, porque generamos muchísima energía renovable que hay que almacenar y porque tenemos capacidad de exportar fuera de Asturias, al resto de España. Por lo tanto, no generando mucho empleo es algo fundamental y necesario para desarrollar la energía renovable y poder almacenarla. Por lo tanto, bienvenida sea, eso sí, que cumplan allá donde se pongan, que lo intenten de hacer de acuerdo con los ayuntamientos, con los municipios, que evidentemente cumplan todas las normativas de seguridad y si puede ser más, las que establece el propio reglamento. Vamos a ver qué se diseña entre la Consejería, en este caso, de Industria y Transición, junto con la Consejería que lleva la Ordenación Territorial y Urbana. Vamos a ver qué plan para hacer, en principio lo que van a hacer son estudios, que me corrija luego el director general, para ver en qué suelos es mejor poder ubicarlas, qué tipo de suelos, dónde. Creo que se van a llevar a cabo esos estudios entre esas dos consejerías, creo que eso va a ser muy importante.
pero partiendo de la base de que si que apostamos por la energía renovable hay que tener parques de batería que la almacene. Y a partir de aquí, el problema será el de siempre. Por el prado del vecino, yo ya lo sé, pero en fin, con el mayor consenso, sobre todo con los ayuntamientos posible, ¿no? María, la patronal de los parques de baterías, por resumirlo, dice que muchas de las cosas que están diciendo son falsas, que se está generando un miedo infundado en la población. ¿Es así? Bueno, yo sí comparto bastante la opinión de Javier, ¿no? Yo, desde luego, y me lo dirá, todos los proyectos pues tienen que pasar por todas las exigencias medioambientales y de seguridad y por tanto yo confío plenamente en que los proyectos que se autorizaran cumplirían con todas las exigencias, ¿no? Pero no podemos ser hipócritas, no podemos querer apostar por las renovables y luego, pues eso, no tener cerca de casa ni la torre eólica ni las baterías, ¿no? Yo creo vamos, efectivamente, las baterías son indispensables para un suministro eléctrico estable como el que necesitamos, con cada vez más renovables, pero que necesitamos esa estabilidad que nos aportan y que, por tanto, bueno, pues hay que hacer pues un análisis técnico, bueno, riguroso, pero no dejarse alimentar por polémicas fuera de estos criterios, ¿no? Y bueno, yo pues eso, en ese sentido creo que pues la regulación debe buscar ese equilibrio, pero siempre pensando en la necesidad que tenemos de que esos parques se instalen. Se dice, Zapico, que la normativa, dice la patronal, de los parques de baterías, que la normativa asturiana, que todavía hay que hacer, pero bueno, las medidas que se han tomado hasta ahora, vía decreto, que son absolutamente restrictivas si los compara con otros lugares de Europa, donde, por ejemplo, se puso de ejemplo, yo esto no lo he podido confirmar, pero sí es verdad que se puso de ejemplo, que en Suecia se pueden hacer parques de baterías a 10 metros de una casa, ¿no? ¿Qué información manejáis vosotros? Porque sobre esto es verdad que también hay mucho relato. No sé por qué parte, si por todas las partes o por alguna de ellas, ¿no? Desconozco ese ejemplo que me pones, pero yo lo primero que diría es que es cierto que se ha generado una alarma, muy posiblemente porque ha habido un efecto llamada, la ausencia de regulación en Asturias de este tipo de actividades comerciales y de negocio. Esa ausencia ha generado que muchas iniciativas privadas hayan visto en Asturias un espacio donde establecer este tipo de actividades simplemente desde nuestro punto de vista porque el suelo rural es mucho más barato que el suelo industrial y ha proliferado como setas. Creo que hay que ordenarlo, que hay que parar la pelota. Yo creo que en ese sentido ahora se está tratando de retomar la situación, que es evidente que en la lucha contra el cambio climático hay que avanzar hacia la descarbonización y en ese sentido la electrificación es imprescindible y que un parque de baterías juega un papel importante. Dicho esto, para nosotros es una actividad industrial que tiene que estar en suelo industrial, con suelos baldíos de antiguos usos industriales, que tienen que cumplir con todas las medidas medioambientales y de seguridad, como no podría ser de otra manera, y sobre todo que donde se instalen tienen que tener un diálogo permanente con las comunidades locales para también que esos pueblos, a través del diálogo, puedan beneficiarse de la instalación de este tipo de actividades y obtener ventajas. Creo que es el momento de regular, de intervenir y de buscar acomodo a una actividad que es necesaria. Muy bien, pues ya para terminar, el director general, que no sé si nos puede decir un poco por dónde van a ir las líneas de esa normativa, brevemente, porque vamos a intentar que haya 2 o 3 preguntas del público, porque estamos ya casi llegando a las 9 que nos cierran. Yo, permíteme que haga un pequeño mini discurso, ¿eh? Hemos estado hablando durante todo el tiempo, queremos industria, todos estamos de acuerdo que queremos empleo industrial, queremos energía limpia, queremos energía barata,
estamos cerrando nuestras centrales de producción de energía eléctrica y tenemos un tejido industrial que debe tener un suministro garantizado de calidad, desde el punto de vista técnico, las baterías son necesarias. Es decir, el almacenamiento energético, si queremos hacer una transición justa, que realmente sea justa con el territorio y que además permita un desarrollo industrial con energía limpia y barata, las baterías son necesarias. Una vez dicho esto, yo creo que es muy necesario hacer pedagogía. Es decir, hay que hablar, hay que explicar, hay que entender, hay que empatizar, porque no puede hacerse de cualquier manera, y por eso se está trabajando en desarrollar herramientas que permitan hacer un despliegue ordenado y con cierta lógica de los parques de baterías. Hay una coordinación continua entre lo que es la Consejería de Ordenación del Territorio y nosotros, y como vengo también de la seguridad industrial, yo quiero remarcar una y otra vez, tenemos un marco regulatorio que a lo mejor puede ser necesario que se haya que modificar, pues podrá ser necesario, no lo sé, pero es lo suficientemente garantista como para lanzar el mensaje de que todas las industrias, toda la actividad humana conlleva un riesgo, pero existen medidas tecnológicas y medidas de seguridad que reducen ese riesgo al mínimo posible. Todos vamos en vehículo y nadie se nos ocurre, pero todos sabemos que existe un riesgo, pero lo usamos. Pues con esto con lo mismo. Lo que sí hay que hacer, y yo lo que creo que es importante, es lo que todos habéis dicho. El vecino, pues a lo mejor no lo quiere delantera de su casa. Pues habrá que trabajar, habrá que escuchar, habrá que explicar, habrá que empatizar y buscar una solución que sea confortable para todos. Muy bien, pues yo creo que han quedado muy claras las posturas de los cuatro en los 4 apartados del debate. Y ahora lo dicho, lo prometido es deuda. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes, noches ya. Yo tenía una pregunta para el director general de minería. Quería preguntarle cuántos inspectores de minería hay en el Principado y cuál es la periodicidad de esas inspecciones. Gracias. Bueno, si me disculpa, yo creo que hoy estamos aquí para hablar de industria. Hemos mantenido un minuto de silencio y hemos recordado a los familiares. Esta mañana se ha reunido la Comisión de Seguridad Minera. La consejera ha hecho unas declaraciones y ha publicado una nota de prensa recientemente, o sea que me remito a lo que ha dicho mi consejera esta mañana. ¿Alguna pregunta más por ahí? Hola, buenas tardes y gracias por este debate, porque la verdad que estuvo muy interesante. Bueno, aquí se pusieron encima de la mesa 4 patas fundamentales de la industria asturiana del presente y de lo que puede venir en el futuro. Oportunidades unas más tristes que otras, efectivamente, estoy de acuerdo. Pero también hay muchos otros sectores que no siempre a lo mejor se habla tanto de ellos, pero que están ahí bregando por mantenerse y por continuar la actividad aquí en la región. Hablo, por ejemplo, como puede ser la producción de coc. Tenemos la factoría mayor productora de coc de fundición está aquí en Asturias, concretamente en Langreo. Son sectores que están pasando momentos difíciles precisamente por todas las exigencias que estamos obligados ahora mismo a cumplir medioambientales y que efectivamente hay que tirar por esa vía. Luego también considero que hay otros sectores que creo que pueden tener grandes oportunidades, como puede ser la gestión de residuos. Hace poco hubo algunos, no sé cómo decir, algunos problemas, incidencias en Cogersa, y hubo empresas que se las vio y deseó para tratar algunos de sus residuos, de encontrar gestores que pudieran llevar a cabo esos tratamientos habituales. Y bueno, por último, simplemente comentar que también es una oportunidad para el empleo, como se puso aquí de manifiesto, para el empleo de calidad, y para eso también la gente tiene que encontrar atractivos esos empleos. ¿Y la gente cómo encuentra atractivos los empleos? Pues teniendo buenas condiciones, teniendo buenos convenios y teniendo situaciones laborales estables. Entonces, bueno, ahí quería dejar esa reflexión más que una pregunta en sí. Es breve, es un comentario
En particular sobre la última intervención del director general, cuando hablaba de que bueno, debemos confiar en las medidas de seguridad que se aplican en, bueno, en todas aquellas actuaciones que se llevan adelante. En este caso estábamos hablando de los parques de baterías, pero tristemente volvemos al inicio de esta sesión de hoy y hablamos de lo que acaba de ocurrir esta misma semana, donde a veces se hace difícil poder confiar precisamente en que esas medidas de seguridad sean las exigibles, sean las que se están aplicando en realidad. Y ahí, en algún momento hubo una pregunta que no se contestó y que a mí sí que me interesaría saber cuántos, si tenéis a bien contestar, quien pueda conocer esta información, cuántos pozos hay en este momento con actividad y a qué dedican exactamente esa actividad. Si estamos hablando de explotación, estamos hablando de investigación en otras materias. Y de manera general, hablamos de transición justa todo el tiempo y a mí me ha faltado en todo momento cuando nos hemos referido a la gente que puede verse afectada pues, por los parques de baterías o la entrada, el acceso, hablábamos del Musel. Nunca se habla de cómo afecta todo lo que se está llevando a cabo, tanto las posibles inversiones como esa transición que se está haciendo en la inmensa mayoría de la gente. Yo cuando pienso en Jove y en el Musel, pienso en toda la gente de la calzada y Jove que está respirando una contaminación brutal y claro que hace falta una alternativa, pero también pensando en la gente. Cuando pienso en los parques de baterías no pienso solamente en las polémicas que se provocan probablemente por falta de información o no, simplemente porque se conoce cuáles pueden ser los efectos. Y me parece que es necesario cuando se habla de esa transición hablar de los efectos en la gente, más allá del empleo, y obviamente eso tiene un impacto. Y también, de alguna manera, ahora se habló de la economía circular, de todo lo que tiene que ver con, en transición, con todos los efectos, todo lo que tiene que ver con la acción climática, con la sostenibilidad y con todo lo que se está haciendo también en este momento desde Estados Unidos, no solamente en temas de aranceles y relaciones comerciales, sino también con medidas de sostenibilidad. No sé si quiere responder alguien. Yo creo que es importante recordar que en el 2018 se cerró la minería del carbón no rentable y aquellas que habían recibido ayudas al cierre. Eso significó que la actividad de extracción de carbón podía continuar si había iniciativa privada y no había recibido subvenciones. Ahora mismo hay 3 de minería privada en el suroccidente asturiano. Está Nicolasa, que sigue abierto, y de proyectos de investigación yo no me atrevería a dar un número porque lo desconozco. Lo que sí es evidente es que la transición no está siendo justa, por ejemplo, porque se destruyó el sector de minería y además no se han generado puestos de trabajo alternativos y además no se ha hecho en diálogo con la comunidad. A partir de ahí yo creo que hay oportunidades en materia industrial que tienen que ser medioambientalmente sostenibles, que no puede ser de otra manera, y tenemos que hacer un puzzle donde lo que se haga sea coherente. Lo que no podemos hacer es precipitarnos, desde nuestro punto de vista, en el cierre de térmicas de carbón y no garantizar el suministro eléctrico estable y predecible, y que eso ponga en peligro pues, la competitividad de nuestras empresas. Que se proteste las comarcas mineras por esa transición que fue ruptura y, sin embargo, también tengamos el sector de la pesca con dudas o vecinos y vecinas en alerta por los parques de baterías. Yo creo que necesitamos un diálogo muy abierto, planificado sobre la transición energética y lo que supone, y hacerlo de manera coherente y global, por ejemplo, para eliminar de la ecuación o tratar de ir eliminando progresivamente la ecuación pues el vehículo particular que sigue contaminando y sustituirlo por el ferrocarril, que tendría que estar llamado a jugar un papel fundamental en la movilidad de la ciudadanía, pero también la movilidad de las cercanías, de las mercancías, perdón, para sacar camiones de la carretera. Bueno, por precipitada, desde nuestro punto de vista, la transición energética no está siendo justa. El director general maneja las cifras exactas. Son 3 las minas ahora mismo con permiso
Insisto, dada la gravedad del asunto, dado lo que ha pasado esta semana, ahora mismo yo me remito a las declaraciones que ha hecho esta mañana la consejera y a la nota de prensa que se ha publicado. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4. Nada, agradecerles muchísimo su presencia, agradecerles también la presencia, por supuesto, a los 4 intervinientes y agradecérselos a la Sociedad Cultural Gijonesa este esfuerzo permanente que hace por acercar temas que a veces no son demasiado cercanos a la calle, a la sociedad, por acercar a la administración, al gobierno, a los sindicatos, a la patronal, a los ciudadanos. Yo creo que es un esfuerzo que quizás nunca se valore lo suficiente. Desde luego, poco valorado. Así que, de verdad, gracias a la Sociedad Cultural Gijonesa, gracias a ustedes y gracias a los 4. Muchísimas gracias.